Buenas noches amigos oyentes, televidentes, internautas, hermanos migrantes. Esto es Un Café con JJ en Ecuador TV. Hoy hemos invitado al doctor José Abel de Fina. Estará con nosotros para analizar la situación de la economía nacional. El doctor José Abel de Fina es analista financiero, PhD en Dirección de Empresas por IS Business School, experto en finanzas, estrategia, emprendimientos y desarrollo y abogado de los tribunales de la República, entre otras cosas. Gracias por estar con nosotros, abogado de Fina, doctor, perdón. Me gustaría comenzar con una visión, digamos, lo general. ¿Cuál es la situación hoy del Ecuador en materia económica? Déficit, deuda, etcétera. Buenas noches, Jimmy. Gracias noches por la invitación y buenas noches a toda tu estimada audiencia. Bueno, la situación del Ecuador, como habíamos esperado y ha continuado incluso después de la consulta, después de las elecciones, el Ecuador ha venido recuperándose de una situación de recesión que tuvo en el año 2024, menos fuerte que lo que tuvimos obviamente que en la pandemia, pero pues hemos tenido en este año 2025 lo que se llama un efecto rebote. Esperábamos para este año, luego de haber decrecido un 2% en el 2024, poder crecer en el 2025 un 4%. Claro, ¿dónde nos deja eso? Pues más o menos en el mismo lugar. Y entonces, pues, ¿qué hemos tenido? Hemos tenido una recuperación del consumo que viene ayudado por un incremento de los ingresos del país, producto del crecimiento de las exportaciones, producto del crecimiento también de las remesas de los migrantes, y esto ha venido ayudando entonces a que el país se vaya recuperando. Sin embargo, claro, tenemos oportunidades, tenemos situaciones en las cuales todavía hay que trabajar, que es el poder crear los suficientes empleos para reducir esa brecha tan amplia que existe entre el empleo formal y el empleo informal, Jimmy. Claro. Ahora, abogado, el déficit que va a ser, pasemos el déficit, hablemos de lo que va a costarle al Ecuador honrar la deuda del año 2026. ¿Son 6.000, 7.000, 8.000 millones? ¿Cuánta plata se le tiene que pagar? Eso solamente si contamos lo que tiene que ver con deuda interna y lo que tiene que ver con capital. Ya. Pero en total lo que tiene que pagar el Ecuador es en alrededor de 12.800 millones de dólares. Una barbaridad. Si lo comparamos con un poco más de 9.000 millones de dólares que fueron en el 2025 y que ya era una carga pesada, estamos hablando de 3.000 millones de dólares más este año, es decir, un 30% más de pago de deuda, entre deuda externa, deuda interna, pago de principal y pago de intereses, pero son obligaciones que hay que pagar, Jim. Claro. Entonces, para poder hacer eso, el Ecuador tiene que endeudarse más. Es decir, tiene que endeudarse en 15.000 millones de dólares, son 12.800 como para seguir, usted se endeuda como para patear para adelante la deuda que ya tiene, y necesita 3.000 millones de dólares más para cubrir lo que es el déficit presupuestario, que es el déficit del gasto público, que es el déficit de los bonos de desarrollo, que es el déficit de los pagos que vienen de los pagos del IES. Entonces, todo esto hace pues una bola grandísima de 15.000 millones de dólares de endeudamiento, que en su mayoría no viene en dos partes. La una, por parte del Fondo Monetario Internacional y otros organismos multilaterales, aunque espera el gobierno conseguir alrededor de unos 1.500 millones de dólares que vengan de emisión de nuevos bonos, pero hay una parte muy importante que viene de pedirle prestado más dinero al IES, ¿sí? Que es dinero de todos los contribuyentes, es deuda interna que va a adquirir el gobierno. Claro. Bueno, y si es que eso pasa, estamos hablando de que ya la deuda interna más externa estaría arañando los 100.000 millones de dólares, que es una fortuna verdaderamente. Es a lo que vamos. Vamos hacia una deuda externa, entre deuda interna y deuda externa, de alrededor de 100.000 millones de dólares. Ojalá no lleguemos en el 2026, pero eventualmente vamos a llegar y vamos a sobrepasar eso. Entonces la situación, Jimmy, es que para poder nosotros cubrir ese endeudamiento tenemos que hacer dos cosas. La una es renegociar con los acreedores internacionales. Eso, o sea, la renegociación es condición. No se puede pasar por alto la es algo que hay que hacer, pero no basta con que uno vaya, cuando uno va donde el banquero, uno le debe plata al banquero, uno va donde el banquero, consigue que el banquero le refinancie, pero no es suficiente, Jim. ¿Ya? ¿Por qué? Porque uno tiene que tener un plan de salida, uno tiene que tener un plan para tener más ingresos. Y no ese basta plan con de salida de pronto es algún ajuste. Y el plan de salida, a ver, pues que si hablamos del Estado,
el plan de salida del Estado ecuatoriano es con ajustes. Ajá. Pero eso es como sacarse dinero de un bolsillo y ponerlo en otro, es decir, sacar el dinero de los consumidores, de los ciudadanos, y ponerlo en el bolsillo del Estado. Pero la idea, ¿cuál es la idea? Que la casa crezca. Claro. Es decir, como decía un secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jimmy, la idea es que crezcamos por encima de lo que crece la deuda. Si nosotros crecemos como país por encima de lo que crece la deuda, ahogamos la deuda en crecimiento, ¿verdad? Cuando uno consigue un nuevo negocio o un nuevo ingreso, lo que logra es precisamente que la deuda, comparado con lo que uno tiene, se vuelva más pequeña. Y ese sentido común es el que tenemos que aplicar aquí en el Ecuador. Tenemos que lograr tener ese crecimiento, mucho más de ese 4% de rebote que tenemos este año, mucho más que el 1.7% que venimos creciendo los últimos 8 años. Tenemos que tener un crecimiento de, ¿sabe cómo? Como cuando recién fue la dolarización, en el periodo 2001-2006, antes del gobierno de Rafael Correa, ahí el país crecía a tasas promedios del 5%. Ese es el tipo de crecimiento que permitió que gran cantidad de ecuatorianos, porque se piensa que el bienestar de los ecuatorianos y la formación de la clase media viene con el presidente Correa. No es cierto. La formación de esa clase media se gestó con la dolarización en el periodo 2001-2007. Claro, Entonces tenemos que volver a tasas del 5-6% anual, porque ahora vemos, ¿no? Y le escuchaba el otro día, que bien decía, oye, pero si yo veo que la gente sale a los moles, los conciertos revientan, y los conciertos revientan, los edificios en construcción todos los días, todo vendido, uno dice, ¿cómo estamos en crisis? y eso es el capital acumulado, la economía acumulada en el periodo 2001-2007, en el cual se formó esa clase media en el Ecuador a raíz de la dolarización. Entonces lo que estamos viviendo es un continuar de eso, ¿verdad? Claro, hemos caído con la pandemia, tuvimos todo el periodo del correísmo, tuvimos esta caída en el año 2024, pero lo que tenemos es el estilo de vida y el nivel de vida que nos ganamos en el periodo 2001-2006. Claro, ahora, ¿cómo hacemos para crecer de modo que vayamos por lo menos a la par con el crecimiento de la deuda? Para nosotros crecer tenemos que duplicar nuestras exportaciones, y para nosotros duplicar las exportaciones tenemos que hacer un esfuerzo de inversión de alrededor de 4.000, 5.000 millones de dólares al año para poder invertir en aquello que exportamos mejor, que son los productos del campo. Duplicar las exportaciones. Ese tiene que ¿Cómo? ser El desafío, digamos. Ese es el desafío, claro, es que si no nos planteamos desafíos y nos planteamos solamente ir creciendo como vamos, con lo que hay, entonces realmente no vamos a lograr ese crecimiento del 5. Uno tiene que apuntarle siempre más arriba para quedar un poquito más abajo, ¿verdad? Claro. Entonces espero que con ese crecimiento que realmente se logra, podamos crecer. Eso es lo que ha logrado países como Perú, han logrado países como Colombia. Perú se convirtió en una potencia exportadora de uva cuando no era nada hace 15 años. Claro. Y hoy por hoy sobrepasa a Chile en las exportaciones de uva. Existen muchos empresarios ecuatorianos que le están apostando, por ejemplo, a la producción de arándanos, que le están apostando a la producción de una serie de productos que han crecido este año en exportaciones un 40%. Pero ¿qué pasa? Necesitamos más empresarios, necesitamos más emprendedores, y para eso tiene que haber esa inversión por parte del sistema financiero, tiene que haber ese impulso por parte del Estado para que haya una inversión desde el sistema financiero hacia las actividades productivas de exportación de alrededor de 4.000 millones de dólares. Tenemos actualmente alrededor de 80.000 millones de dólares en depósitos entre bancos y cooperativas. 4.000 millones de dólares viene a ser una parte muy chiquita de esos 80.000 millones de dólares. Viene a ser tan solamente el 5%. Si hacemos como sistema financiero, si hacemos como país el esfuerzo para invertir el 5% de los depósitos de los bancos y las cooperativas con la prudencia adecuada, con los proyectos adecuados, podemos crecer ese 5 o 6% en los próximos años. ¿Y cómo hacemos para que la gente, ecuatorianos, exportadores, etcétera, que han sacado su plata por temor, por inseguridad, por lo que sea, que dicen que son entre 30 y 40.000 millones de dólares? No lo tengo claro, creo que esa cifra es medio fantasiosa porque nadie la sabe con exactitud. Pero hay muchos miles afuera. ¿Cómo hacemos para que regresen? Bueno, una de las cosas que impide que regrese ese dinero, obviamente, es que cuando lo traes, luego para sacarlo, pues tendrías que pagar impuestos de salida de divisas. Pero eso tiene su salida financiera. Si uno tiene su dinero en el exterior,
uno puede conseguir con ese dinero que tienen en el exterior, estos empresarios pueden conseguir un préstamo de un banco internacional a una tasa muy baja y traerlo nuevamente al Ecuador. Y cuando se hacen los pagos al exterior, eso no paga ISD. Así que el ISD no es el problema para reincorporar los capitales al Ecuador, porque hay una forma financiera de hacerlo. El problema es que haya los proyectos necesarios, que haya en cada provincia del país agencias de desarrollo económico, y los gobiernos seccionales tienen que comenzar a plantearse no solamente el problema de la infraestructura, de los servicios públicos, del aseo de calles, eso está muy bien y eso es necesario, pero tienen que comenzar a plantearse. Agencias de desarrollo económico, ¿cómo funciona eso? Agencias que tengan planes proyectos para que los empresarios, por ejemplo, le digo, vamos a desarrollar la producción de arándanos o la producción de uva. Okay. Usted tiene un capital de $500,000. ¿Qué puede hacer con $500,000 en uva y arándanos? Con una solución de comercialización, con una tecnología de producción, alguien que le da su finca llave en mano y usted se convierte en un productor de uva de unas 15, 20 hectáreas. Maravilla. Sí, claro. Hay que no solamente hacer la agencia de desarrollo económico, sino hay que tener los empresarios capaces de hacer eso. ¿Esas agencias las haría el gobierno o los GATS? Eso tienen que hacerlo los empresarios privados. Pero tiene que ser liderado, tiene que ser impulsado, tiene que ser energizado por los GATS. Pero claro, para que no se conviertan en botín político, entonces necesitamos organismos altamente técnicos que planteen los proyectos. Y no me estoy inventando las cosas aquí. Ese es el rol que tiene en Chile esta agencia que se llama Corfo. En Singapur también existía una agencia de desarrollo que era la que creaba los proyectos para que el ahorro interno, lo que había en depósitos en el sistema financiero, fuera seguro hacia esos proyectos. Claro. ¿Y usted cree, Abel, que hay voluntad de los empresarios, de los exportadores, para trabajar en estas agencias de desarrollo? Es lo que más hay, voluntad de los empresarios. Ya, entonces lo que falta es el lado político, es el que falta. Yo soy formador, falta organización, organización, porque tiene por un lado todo desconectado, ¿verdad? Tiene por un lado los empresarios conectados, sí, con el sistema financiero, pero los que más están conectados son los grandes empresarios, ¿verdad? Tienes al sistema financiero que dice, me faltan proyectos para invertir. Usted le pregunta a los banqueros, le dice, hay plata, pero no tengo proyectos. Hay plata, pero no hay suficientes proyectos. Yo quisiera apoyar a las pymes, pero tienen debilidades de formación, tienen debilidades de comercialización, tienen debilidades de operación, tienen debilidades de tecnología. Entonces tiene que haber esas agencias de desarrollo económico que permitan ir solucionando esas debilidades. Así como solucionamos los problemas de los servicios públicos, ¿verdad? Buscando la forma de ir solucionando las necesidades que tiene la población, tenemos que identificar que el crecimiento de la producción, el crecimiento del empleo es una necesidad urgente de toda la población, y es la forma, Jimmy, en la que vamos a lograr salir adelante y luchar también contra este problema de la delincuencia. Que es terrible. Si nosotros no le planteamos a los ecuatorianos el sueño ecuatoriano, así como es el sueño americano, ¿cuál es el sueño ecuatoriano? Claro, ¿sí? claro. Lo que está tratando de hacer hoy la clase media del Ecuador es lo mismo que está pasando en el 2022, o que pasó en el 2022. ¿Qué pasó en el 2022? Entre el año 2001-2007 y después de eso, la gente llegó a clase media, más gente llegó a clase media. ¿Qué sucedió luego? Tuvimos las crisis. Y entonces, como tuvimos las crisis, ¿qué hace la gente? En el 2022, saliendo de pandemia, se endeudó. Y ese fue el sobreendeudamiento, el problema del sobreendeudamiento que tuvimos en el año 2023. Lo que está pasando ahora, parte de la recuperación del consumo, no es solamente... es el esfuerzo que hace la clase media por mantener su estilo de vida, su calidad de vida. Que no es fácil. Y el problema está en que está tratando de hacerlo con endeudamiento. Y cuando lo hace con endeudamiento y no lo hace con ingresos, entonces luego tenemos una bola de nieve de deuda que no se puede salir. Vamos a hablar de eso después de la pausa. El tiempo ha volado. Es decir, seguramente están infladas las tarjetas de crédito. Lo sé perfectamente. ¿Cuántos no hemos pasado por eso? Vamos a la pausa. Regresamos en un momento con el doctor José Abel de Fina para seguir analizando esta realidad nacional. Estamos de regreso con el doctor José Abel de Fina, a quien le pedimos que nos redondee este tema que es interesante también, de qué es que está pasando con esa clase media que en su momento tuvo un estilo de vida X y hoy quiere mantenerlo, pero a costa de deudas. Así es, Jimmy, y ese es un esfuerzo legítimo
el tratar de mantenerlo, y obviamente que quienes se endeudan no lo hacen porque quieren endeudarse y piensan no pagar en las tarjetas. Pero sí es cierto que están esperando que exista, que esa recuperación, y son conscientes de la recuperación. Fíjense, los ecuatorianos cada vez somos más conscientes de nuestra realidad económica, y no solamente de la realidad económica de nuestra familia, sino de la realidad económica del país. Y entonces el ecuatoriano y esa clase media es consciente de que el país viene creciendo y que se está recuperando económicamente. Se siente en la actividad en la calle, se siente ese ánimo. Pero ¿qué pasa? Entonces, ¿qué hace uno? Uno en sus finanzas personales, ¿qué hace? Pues pido prestado un poco ahora, Claro. en lo que compro tiempo, o le doy tiempo a la economía de que llegue mi oportunidad. Y claro, me pongo en la fila, o también salgo a buscar ponerme adelante, un poco más adelante en la fila, pero voy a buscar esos ingresos. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es el peligro, Jimmy? El peligro es que uno se endeude, se ponga en la fila a que le llegue su momento de que el crecimiento del país se traduzca en un empleo propio para uno, y no llegue esa situación. Y el problema está en que hoy por hoy, con el desarrollo de la tecnología, con el desarrollo de la inteligencia artificial, con el desarrollo de estos incrementos de productividad, está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos, está pasando, Jimmy, que está disminuyendo el empleo, no está aumentando el empleo, está disminuyendo el empleo. ¿Qué significa eso? Que cada vez con este progreso tecnológico hay menos oportunidades de empleo. Y entonces, a menos que el Ecuador desarrolle no solamente las exportaciones, sino que desarrolle el sector de servicios, que es donde se puede crear empleos, entonces nos vamos a encontrar con una situación en la que muchas familias ecuatorianas van a estar altamente endeudadas, estuvieron con la esperanza de que llegara el momento que el crecimiento del Ecuador les diera la oportunidad de un mejor empleo, una mejor situación económica, mejores ingresos, y van a llegar a frustrarse. Y el momento que se genere la frustración, vamos a caer entonces en una situación de pesimismo, y vamos entonces a dar al traste con este crecimiento económico. Entonces, claro. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que proponer? Hay que proponer entonces que se movilice. ¿Dónde hay capital? El Estado no tiene capital, pero el Estado tiene poder. Entonces, hay que promover que se movilice, o que se pueda movilizar esos depósitos, ese capital que está en la banca, hacia proyectos productivos que generen empleo. Y esa es la forma. Para uno generar una fuente de empleo, más o menos se necesita una inversión, Jimmy, de alrededor de $20,000, $30,000 por fuente de empleo. No hablo del sueldo, hablo del puesto de trabajo, hablo de los equipos, hablo de la maquinaria que necesita el trabajador y la formación que necesita. Se necesita $20,000 en $30,000 por fuente de empleo. Estamos hablando que si queremos crear 1 millón de empleos, entonces necesitamos $30,000 millones. No lo vamos a lograr de la noche a la mañana. Pero si lo vamos haciendo de 4,000 millones en 4,000 millones todos los años, vamos a llegar a la creación de ese millón de empleos, y a plantear entonces el nuevo sueño ecuatoriano, con ecuatorianos que no solamente cuando uno dice exportación, entonces dice, pues entonces me toca ir al campo y yo convertirme en agricultor, y yo no soy agricultor, yo soy abogado, soy doctor, quiero que mis hijos sean profesionales. Bueno, es que vía ese crecimiento de las exportaciones va amarrado una serie de servicios, y viene amarrado entonces la creación de esos empleos en servicios para los médicos, para las médicas, para los enfermeros, para las enfermeras, para los educadores, para los profesionales en general. Entonces, ese es el crecimiento que necesitamos crear. Claro, claro. Sí, bueno, sí, porque de lo contrario tendremos esa misma clase media tratando de mantener su nivel de vida, esperando la oportunidad, y como no llega, a lo mejor tiene que vender activos, que es otra cosa que está pasando. Es correcto, Jimmy. Claro, entonces, ¿qué pasa? Tiene que comenzar a deshacerse de su patrimonio. Exactamente. O tiene que empezar a comerse su patrimonio. Eso. Entonces, y quienes no tienen patrimonio, tienen que hipotecar su patrimonio futuro vía el endeudamiento de las tarjetas. Jimmy. Exacto, muy interesante el tema. Ahora, pasando al área de los sectores estratégicos, petróleo puntualmente, minería, etcétera. Hay 99 derechos en la Constitución que decíamos en el corte que parece que equivalen a inmovilismo. ¿Verdaderamente sí ese es un problema? ¿La aplicación de los derechos termina siendo un obstáculo para la inversión, por ejemplo, en petróleo y en minería? Jimmy, usted lo ha llamado correctamente. Ese es un inmovilismo, porque los derechos no están mal, tener derechos no está mal. El problema es cuando uno apela a un derecho para inmovilizar las cosas, y por eso le llamaba bien inmovilismo. ¿Por qué? Porque cuando se quiere adjudicar un campo petrolero para poder crecer la producción de petróleo del país, poder crecer las exportaciones de petróleo del país,
¿Qué sucede? Entonces hay una serie de derechos que aquel que no quiere que ese campo se adjudique, porque quizás lo quiere para él, entonces apela a esa serie de derechos para bloquearlo. Y entonces nos encontramos con una serie de iniciativas de crecimiento económico que se ven bloqueadas no porque van en contra en sí del derecho, sino porque hay el interés de alguien que apela a ese derecho para no permitir que haya. El gobierno tiene planteado un crecimiento de las exportaciones petroleras. En su presupuesto tiene recibir un anticipo de alrededor de 4.500 millones de dólares para adjudicar los campos petroleros, para que esos campos petroleros, independientemente de que cambie o no cambie la constitución, como hablábamos también en el corte, eso se puede adjudicar y se puede hacer, y entonces podemos crecer la producción de petróleo, y es parte del proyecto que tiene el gobierno. Hay que tener cuidado que la burocracia, que los intereses creados no frenen esas iniciativas. Y la otra cosa, Jimmy, es importantísimo que estas cosas, como estamos retomando el rumbo de crecimiento del país, todas estas iniciativas de inversión estén en lo que, como yo le llamo, en vitrina. ¿Qué significa que esté en vitrina? Que esas cosas, otras cosas quizás pueda meterse la corrupción, pero en eso no puede estar la mano de la corrupción. ¿Por qué? Porque está ahí en juego no solamente los intereses económicos del país, sino la fe de los ecuatorianos en esa oportunidad de crecimiento que tiene y ese potencial de crecimiento que tenemos con el país. Entonces necesitamos recuperar no solamente el crecimiento económico, sino también la fe de los ecuatorianos en el Ecuador y de los empresarios ecuatorianos también en ese crecimiento del Ecuador. Es que si no hacemos algo, por ejemplo, para explorar, para abrir oportunidades de exploración y explotación, resulta que después hay reservas de petróleo, creo, para 2 o 3 años nada más. O sea, no es que no hay petróleo, es que está debajo de la tierra. Claro, pero hay que hacer las inversiones. La exploración para poder explotar y poder aumentar las reservas. De lo contrario, pasamos a ser un país lleno del tercero, del cuarto mundo. Así es. Y la oportunidad en minería es tal cual también. Fíjate, Ghana, con esta subida del precio del oro, en un país en África, Ghana ha incrementado, ha duplicado su producción de oro en este año 2025. Ha pasado de 40.000 kilos de oro a 83.000 kilos de oro. ¿Qué significa 83.000 kilos de oro? Significa 8.000 millones de dólares, Jimmy. ¿Sí? ¿Qué ha pasado con la producción de oro del Ecuador? Ha bajado. Es decir, sube el precio, la producción de otros países sube y la producción del Ecuador, en lugar de aprovechar la subida del precio del oro, pero baja. no puede ser por la minería ilegal que está desangrando a la minería legal. Fantástico. Y llevándose el oro a otra parte. Fantástico. ¿Cómo crece Ghana su producción de oro? Con minería legal, pero artesanal. O sea, legalizó qué interesante. Se trata aquí con tecnología, de verdad, con promoción, con control también. Se trata de transformar la minería ilegal en minería legal. Esta situación de las minas de Buenos Aires en Imbabura es una extraordinaria oportunidad para demostrar ese modelo, convertir esa minería artesanal en una minería artesanal ilegal que daña el medio ambiente, que daña al Estado, que daña al país, que es presa de la delincuencia, en una minería legal artesanal. Es como lo ha hecho este país de África que le comento, Ghana. Y ha duplicado a base de minería artesanal legal su producción de oro. ¿Y cómo sabemos y cómo podemos diferenciar el honesto minero artesanal del otro que la usa para transacciones no tan santas? Bueno, claro, allí obviamente necesitamos que haya entonces pues también grandes consecuencias para que haya minería ilegal, pero no podemos nosotros solamente plantear la sanción, la consecuencia y no dar una vía de solución al tema. Entonces, si uno quiere, ¿por qué? Porque cuando esto es como el agua, ¿no? La búsqueda del interés o del vivir mejor para los seres humanos es como el agua. Si uno le tapa a la minería ilegal, ¿verdad? Y con policía, con ejército, y no le da una vía de legalización, una vía de modernización, una vía de reincorporarse al buen hacer de las cosas, entonces lo que vamos a tener entonces es que finalmente se va a seguir dando esta minería. No lo vamos a solucionar solamente a punta de palo. Por lo tanto, es necesario dar palo, pero es necesario también que haya una vía de solución que nos permita entonces convertir esa minería artesanal ilegal en una minería artesanal legal que nos sirva a todos los ecuatorianos. O sea, hablando criollamente, da palo, pero pone linimento también. Correcto, claro. Es lo que uno hace, es de sentido común. Uno da palo, pero también tiene que ayudar a que el otro se ponga bien. Ahora, ¿qué oportunidades nos da a nosotros como país el acuerdo con Estados Unidos?
Bueno, el acuerdo con Estados Unidos nos plantea desafíos. Obtuvimos el 14 de noviembre, porque el 13 de noviembre fue el acuerdo con Estados Unidos por parte del Ecuador, en el cual el Ecuador se obligó a muchísimas cosas con Estados Unidos, lo cual es bueno porque pues, permite una mayor liberación en cuanto a la importación de tecnología, de equipos. También es bueno porque nos pone en orden en cuanto al manejo de propiedad intelectual. Pero en realidad, el beneficio que obtuvo el Ecuador en cuanto a la liberación de aranceles se dio el 14 de noviembre, no como parte del acuerdo, sino como una liberación que hizo Estados Unidos para todos los países, le liberó a todos los países. ¿Por qué? Porque tienen un problema gordo de inflación, y como tienen un problema gordo de inflación en el tema de alimentos, necesitan permitir las importaciones. Claro, ¿quiénes se quedaron fuera? Se quedaron fuera productos alimenticios o productos agrícolas un poco más suntuarios. El camarón se quedó afuera, se quedaron afuera las flores, ¿verdad? Pero entraron el banano, el cacao y otros productos agrícolas ecuatorianos. Entonces, eso es bueno para el Ecuador. No es todavía el resultado del acuerdo, porque todavía está por verse cuál es el detalle de ese acuerdo con los Estados Unidos, pero sí vemos que hay un progreso de Estados Unidos hacia facilitar la importación de materias primas, y eso es bueno para el país porque nos permite tener la oportunidad de lograr ese objetivo que tenemos que ponernos, de duplicar las exportaciones del Ecuador en los próximos 5 años. O sea que tentativamente a mediados del próximo año, más o menos, ya vamos a poder ver seguramente algunas cifras más positivas, ojalá. En cuanto a exportaciones, sí, porque además es muy cierto, es muy importante lo que dice Jimmy. ¿Por qué? Porque las exportaciones ecuatorianas han crecido, pero ya comienza a verse una ralentización de esas exportaciones. ¿Por qué? Porque claro, para poder seguir creciendo necesitamos invertir más. Y volvemos otra vez al tema de que tenemos entonces que aprovechar la oportunidad que existe de la gran demanda de alimentos, de la gran demanda de materias primas que existe en el mundo, pero nosotros tenemos que ponerle esa inversión, ese hacer empresa, y no tenemos todavía los suficientes empresarios. Claro. Cuando usted crece muy rápido como empresario, Jimmy, hay una situación. Ayer hablaba con un empresario que dice, me salí del negocio porque ya sentí que ya no me alcanzaba yo a hacer el negocio. Y es un momento dado, y es lo que estamos pudiendo llegar, llega uno a darle vértigo de la velocidad que va. Entonces, ¿qué necesita el país? Necesita que esos empresarios no sean los únicos que haya, porque les va a dar vértigo y en un momento dado van a decir, no, es que voy demasiado rápido. Claro. Cuando uno va a un coche demasiado rápido, uno comienza a pararle. Y entonces necesita tener gente que tenga hambre, empresarios que tengan hambre y que tengan la oportunidad de crecer y tomar la posta a esos empresarios. Muchas gracias al doctor José Abel de Fina. Muy interesante el análisis de la economía nacional. El tiempo voló como nunca antes. Les agradecemos de nuevo por su sintonía y regresamos mañana a las 10 de la noche